Tu padre seguramente lo haría de toda la vida. Mete agua, mete agua. Y si no ves el plástico mojado, es que no estás haciendo una buena solarización. Error. El único año que no he solarizado he tenido problemas. Por eso ya solarizo siempre. Yo he visto un material especial de solarización, meter la mano a mediodía debajo del plástico y casi que quemarte. Estamos hablando de que de un natural a un especial de solarización podemos tener de 10 a 15 grados más debajo del plástico, ¿eh? ¿Realmente hay que tapar toda la finca, incluso pasillo, o solo la zona de cultivo? Controlar el clima dentro de un invernadero y controlarlo para bien, para mí, es casi el 50% de tu éxito al final de campaña. Hay un porcentaje de ciertos organismos y microorganismos del suelo beneficiosos que tienen mejor comportamiento a altas temperaturas que los perjudiciales. ¿Cuánto tiempo sería el mínimo para hacer una solarización efectiva? Bienvenido a Grow Life Podcast. Estamos en un nuevo episodio, un episodio muy importante en la época en la que estamos, sobre todo, aunque bueno, cuando se publique lo mismo ya llegamos un poquito de aquella manera. Vamos a hablar sobre la solarización, biosolarización que hacemos los agricultores en Almería, que es una de las etapas más importantes, porque se trata de acabar bien el cultivo para empezarlo mejor. Y hoy tenemos aquí un experto, no solo por el puesto que tiene la empresa en la que está, sino por su alta experiencia, que lleva ya, si no me equivoco, más de 15 años como técnico, asesorando. Y hoy contamos con mi amigo Antonio Esteves de Solplas. ¿Qué tal estás, tío? Pues nada, genial. Pues son No me he casi... pasado en la intro, ¿no? No, está bueno, todo lo que quieras. No, pero sí, son ya 20 años 20 años. en esto. Entre el asesoramiento sí han sido 15, 16 años y ahora llevo ya en el mundo técnico comercial, que no me desmarco todavía del campo, no quiero. Y llevo entre una empresa y otra, llevo 5 años más y ya te digo, ya hemos pasado de los 20 años en este sector. Claro, porque tú ahora mismo estás más o menos en el tema de los plásticos, las cubiertas, pero antes sí que has estado asesorando en campo, lo Sí, que es en... sí, yo he trabajado 15, 16 años como técnico de campo en distintos almacenes de aquí del Poniente y la verdad que pues pateando campo, como decimos nosotros, todos los días me he tirado muchos años, es verdad. Entonces, del tema que vamos a hablar hoy, que es de la solarización, tienes que saber mucho. Y ahí vamos a ir con la primera pregunta de todas, porque yo me gusta ir Sí. directo. Tú que has estado en campo, has pisado el suelo, has visto pruebas, errores con agricultores, ¿sirve la solarización, sí o no? Obviamente sí. La solarización, sí, siempre hay que diferenciar de la solarización y la desinfección química, ¿vale? Entonces, al final, dependiendo de lo que tienes que hacer o lo que necesita tu finca, obviamente la solarización es un proceso no útil, es indispensable para que tú empieces bien la siguiente campaña. Si tú empiezas bien la campaña con un suelo lo más limpio posible de patógenos y de incluso de aglomeraciones en el suelo, del suelo compactado, pues siempre empiezas peor. Ya. Y la solarización te ayuda mucho a que tú empieces bien. Y si empiezas bien, pues normalmente va todo un poco de... Yo siempre lo digo que va en cadena. Si empiezas bien, pues seguramente pueda ser que termines bien. Yo por la experiencia que tengo, que creo que he solarizado todos los años, me ha ido bien. De hecho, una de las pruebas así más concluyentes que tengo es porque yo hablo con muchos agricultores, tú lo sabes. Y cuando yo les pregunto, oye, ¿tú solarizas? ¿No solarizas? Le dice Germán, en 10 años, el único año que no he solarizado, he tenido problemas. Mm. Por eso ya solarizo siempre. Pero es que esta, digamos, frase me lo han repetido un montonazo de agricultores. Por no decirte casi prácticamente el 100%. La gente ya no se fía. La gente hace solarización y para adelante. Mm. Pero antes de que sigamos avanzando, quiero que explique de forma sencilla qué es la solarización, cómo se hace para alguien que está empezando, alguien que no tiene mucha idea, porque ya sabes que AgroLife Podcast al final lo escuchan por todo el mundo prácticamente y hay gente que, claro, aquí hablamos de solarización y los que somos de Almería lo conocemos, pero gente que de afuera o gente de otra zona
posiblemente no. Pues básicamente la solarización es aprovechar la luz solar, la radiación solar, aprovecharla de tal forma que gracias a un plástico que cubre el suelo, nosotros esa radiación la aprovechamos para calentar la humedad que hay en el suelo y generar sobre todo mucha temperatura dentro del suelo e intentar profundizar lo más posible. Y entonces cuando tú metes mucha temperatura, es verdad que muchos hongos y muchos patógenos o incluso insectos en el suelo, cuando te llega a cierta temperatura, se desactivan o mueren, llámalo como quieras, pero estamos con una solarización eficiente, porque también hay que tenerlo en cuenta que tiene que ser eficiente. Nosotros estamos consiguiendo que los patógenos y algunas plagas de suelo o sea, trabajen menos y no hagan menos daño. Y básicamente, pues eso es aprovechar la luz solar para que calentemos el suelo todo lo posible. Antes de seguir con el podcast, me gustaría agradecer a nuestro sponsor oro, Iberoseed. Gracias a su apoyo podemos seguir creciendo y ofreciendo contenido de alto valor para el agricultor. Iberoseed es una empresa almeriense familiar especializada en tomate cherry redondo, cherry cocktail y pepino tipo Almería, con un objetivo muy claro: dar soluciones reales al campo a través de la mejor genética. Gracias por confiar en este proyecto e impulsar la comunicación de valor en la agricultura. Os dejo el enlace a las redes y web de Iberoseed en la descripción de este podcast. Y ahora sí, continuamos con el episodio. Eso es digamos, la fase fundamental. Pero ahí necesitamos, para alcanzar esa temperatura, que era una de las preguntas que a mí, digamos, las dudas que yo suelo tener. Tapamos el suelo. Una vez que lo tenemos tapado, tenemos que regar, hay que meter agua. O se hace antes. Porque ¿cómo sería el proceso exactamente? Porque yo con la gran mayoría de las personas que hablo, ellos me dicen, tapa y luego riego. Sí. ¿Realmente es así o hay que hacerlo antes? ¿Por qué se hace antes lo de regar? Básicamente, a ver, si lo piensas con un poco de lógica y perspectiva, si tú riegas y no tienes el plástico, se te está evaporando mucha cantidad de agua del suelo, porque al final eh, el invernadero es un pequeño microhorno. Claro. Entonces, esa humedad en el suelo, al final, si no tiene una capa encima que te lo mantenga, tienes más probabilidad de que se evapore esa agua que tú estás aplicando. Pero ¿qué pasa? Si tú le echas el plástico encima, que tú puedes meter agua antes de poner el plástico, pero lo mejor es que tú pongas el plástico y luego ya te lleves el suelo a capacidad de campo. Una vez que ya tienes el suelo metido en agua, como nosotros decimos, pues entonces ya el plástico y la radiación solar hace su función. Pero lo que hay que intentar es que, más que nada también por aprovechamiento del agua pues el agua también al final es un gasto. Entonces, si nosotros aprovechamos ese agua y no se nos escapa de debajo del plástico, entre comillas, estamos mejorando tanto la solarización como nuestra economía, entre comillas. ¿Vale? Claro. Porque ¿cuánto tiempo de riego, por ejemplo, tenemos que dar? O eso ya depende. Ahí depende, a ver, depende de cómo tú tengas, porque si tú, por ejemplo, has terminado el cultivo recientemente, seguramente ese suelo va a tener más cantidad de agua que si no lleva un mes sin regar. Pero que eso es, y gracias a los sensores que tenemos hoy en día, pues es llévatelo a prácticamente a cero, o sea, que esté totalmente el suelo metido en agua. Y entonces, al tener más cantidad de agua, porque no nos olvidemos que al final el agua es el agua o la humedad. Es el vehículo para que la temperatura llegue más profundo dentro del perfil del suelo. La temperatura, siempre que haya más humedad, va a profundizar más. Que es muy importante el concepto este de la profundidad a la que tú solarizas. Ya. Eso es lo importante. Y básicamente, pues lo que estamos hablando es así. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, normalmente cuando yo termino la campaña, yo lo que me dice mi padre, ¿vale? Yo que le hago caso a él. Cuando pones el plástico, métele una balsa de agua. Claro, una balsa de agua son 5 o 6 horas de riegos, Mm. más o menos. Claro, yo
yo me pongo a pensar, yo digo, si pongo un tensiómetro, vamos a suponer a una profundidad de 20-30 centímetros, el tensiómetro en 20-30 centímetros con 1 hora de agua ya me va a marcar 0, más o menos. Sí. Entonces, claro, realmente, ¿qué hago? ¿Le hago caso a mi padre? ¿Le meto la balsa de agua? ¿O le hago caso al tensiómetro? Espero que os esté gustando este episodio, el cual es posible gracias a nuestros patrocinadores, como la cocina de Ani, fundadora de Rociani Export, un proyecto que conecta directamente la cocina con el origen de los alimentos. Ani comparte cada día recetas en redes sociales utilizando frutas y hortalizas cultivadas en sus propios invernaderos de Almería, apostando por el producto local, la calidad y el consumo de proximidad. Porque detrás de cada receta también hay agricultores, trabajo y muchas historias que merecen ser contadas. Y ahora sí, continuamos con el podcast. A ver, también tenemos que tener en cuenta la capacidad de cada balsa, porque yo conozco balsas que te pones Eso es verdad, ¿verdad? te pones a echar agua y eso es, vamos, te sale el agua por los pasillos como te descuides. Pero lo que sí, tu padre tiene razón y además, como decía el otro, los viejos siempre saben de lo que hablan. Sí, 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 sí. Entonces, el meter agua es bueno, o meter cierta cantidad de agua, una agua abundante, porque al final, ¿qué es lo que estamos hablando? De la profundidad esa que yo te digo. Tú estás metiendo agua en perfiles donde normalmente le cuesta más llegar. Cuando das riegos cortos, como estamos regando normalmente, esos riegos llegan a una profundidad no muy honda. Entonces, cuando tú metes un buen riego, estás mojando todo el perfil del suelo. Al mojar el perfil del suelo, estás consiguiendo que toda esa profundidad y esa temperatura que nosotros vamos buscando, que llegue a bajar más dentro del perfil del suelo. Entonces, meter agua, sí, hay que llevártelo a capacidad de campo, pero como tú dices, tú pones un tensiómetro en los primeros 20 o 30 centímetros, cuando tú llevas poco tiempo, ya el tensiómetro se te va a venir a 0. Pero por debajo, que es donde nosotros tenemos que llegar y donde tenemos que meter la temperatura y hacer esa solarización más efectiva, nosotros tenemos que ahondar y llegar más profundo. Y la forma es humedeciendo los perfiles donde normalmente no llega el agua. Ya, claro, Cuando- sí, pues nosotros al final yo riego a lo mejor normalmente un pimiento, por ejemplo, suelo regar 20, 25, media hora máximo. Nunca suelo pasarme de media hora. O Claro, prefiero espaciar los riegos. sí. Entonces, claro, al final todo se acumula en una capa como máximo 20, 30 centímetros, ¿no? Más o menos. Sí, 30 centímetros de suelo. Cuando estás en un pimiento da un riego un poco más largo, dependiendo de la época. Y por la morfología de la raíz del pimiento, pues siempre que es más profunda que, por ejemplo, en una solanácea, en una curvitácea, perdón. Ya. Entonces, siempre necesitas riegos un poquito más largos, un poquito más que lleguen a un perfil más bajo. Entonces, en un pimiento sí es verdad que hay que andar con ojo, porque ya sabes tú que Mm. también la asfixia radicular es el otro caballo de batalla que No, ya, a ver, si con el que yo tenemos que pelear. en invernadero plano estuve 12 días sin regar. Sí, 12 días en invierno. claro, Porque con la lluvia llovía. No, daba un pequeño riego cortillo para sí, para meter meterle abono. algo para que no se me raje ni nada, pero Mm. poco más. Al final, ya. Bueno, yo quizás me voy a quedar entre medias. No le voy a hacer tampoco 100% caso a mi padre porque también el agua es cara, Sí, tampoco... no tienes que meter la balsa entera como estamos hablando, Ya, pero meter un riego abundante, que tú notes que el agua llega a un perfil bajo, entonces, o sea, que has podido meterte 50, 60 centímetros en el suelo y que tenga la suficiente agua para que, agua y humedad dentro del suelo para que la temperatura ande, o sea, profundice lo más posible, lo máximo posible. ya. Gente, no puedo seguir con el episodio sin antes agradecer el apoyo de la INCO, partner estratégico de AgroLife Podcast. La INCO lleva más de 90 años ligado al campo, ofreciendo soluciones a técnicos, profesionales y a nosotros, agricultores, que trabajamos cada día para sacar adelante nuestros cultivos. Porque detrás de cada cultivo no solo hay producción, hay mucho esfuerzo, experiencia y muchas historias que merecen ser contadas aquí en AgroLife Podcast. En la INCO cuidan de lo que verdaderamente importa. Os dejo más información sobre nuestro patrocinador oro
en la descripción de este episodio. Me queda poquito, voy a solarizar ya en breve. Estoy ahí, ya tengo el plástico preparado y vamos a ver si solarizamos. Y ahí ahora viene una de las dudas que tengo. Porque yo normalmente, yo lo grapeo el plástico, ¿vale? Eso es indiferente, ¿no? Es decir, hay gente que le grapea, pero ¿cuál es a lo mejor para ti el principal error que cometemos los agricultores a la hora de hacer una solarización? A ver, hay varios puntos en los que a la gente a veces se equivoca, pero más que nada porque lo han hecho toda la vida así y hemos visto que no se puede hacer mejor de otra forma. El tema de grapear, si tú grapeas y no hay escape de gases, lo has hecho bien. ¿Qué pasa? Que si tú coges y grapas los dos plásticos y tienes o sea, tienes orificios por donde puede escapar los gases, entonces no estás haciendo una buena o una óptima solarización. ¿Qué es para mi gusto lo más correcto? Que haya un solape. Y un solape Vale. de 25 o 30 centímetros, que es lo que normalmente se suele hacer. Un solape de un plástico sobre otro de unos 25, 30 centímetros. Entonces, si está solapado, ¿qué es lo que pasa? Que entre la temperatura, la humedad que te genera el propio el suelo, ese vapor de agua que se está generando, eso al final como que no se pega, pero se compacta. Y Sí. entonces por ahí los gases tienden a escapar mucho menos. Para mí lo que más me gusta siempre es el tema de que estén solapados los dos plásticos. Y luego el error que yo veo, y sobre todo cuando hacemos una solarización, pero esto ya a la gente esto ya es como tu padre seguramente lo haría de toda la vida. Mete agua, mete agua. Y si no ves el plástico mojado, es que no estás haciendo una buena solarización. Error. Cuanta más agua o cuanta más gota por debajo del plástico tenemos, menor cantidad de radiación está entrando debajo del plástico. Porque el agua, esa capa de agua que tenemos debajo del plástico, lo que está haciendo es como un espejo. Está haciendo una reflexión de la radiación o de la luz. Entonces entra mucha menos cantidad de radiación y de luz debajo del plástico. Gente, ¿sabéis que más del 90% de la gente que ve o escucha este podcast no está suscrita? Os animo a todos desde aquí a que os suscribáis. Si queréis seguir viendo invitados e invitadas del nivel que estamos teniendo en AgroLife Podcast, es fundamental que os suscribáis. Y no solo eso, también que nos dejéis una reseña positiva en todas las plataformas de podcast, ya sea Spotify, iVoox, Apple Podcast, donde sea que nos escuchéis, porque es fundamental y es muy necesario para que podamos seguir creciendo y que este podcast siga siendo el referente en la agricultura y el sector primario. Muchísimas gracias por estar ahí, por escucharnos y ahora os dejo con el episodio. Por ende, al final lo que tenemos es menos temperatura dentro del plástico. Pero eso porque se ha medido y se ha comprobado. Correcto, vamos, Entiendo, obviamente. totalmente. Cuando tú Es que yo, claro, yo he visto y vecinos, gente, incluso mi padre, es decir, cuando antes tú tienes que ver que eso que se empape, que esté a tope de agua, que no, eso quiere decir que está ahí cociéndose todo, que se está haciendo una solarización perfecta, que eso va de lujo. Claro, y ahora vienen digamos, las nuevas investigaciones, los nuevos conceptos que te dicen, no, al contrario. Y es como que le explota la cabeza. Claro. Es como decir, no lo está haciendo bien, esta gente no sabe. Como por ejemplo se está viendo ahora mismo aquí Claro, en eso pantalla. es un natural, Vale. 60 o 100 galgas, no sé Te digo, exactamente el gramaje. ya sabéis que aquí en el podcast tenemos, para los que estén escuchando en el formato vídeo, que lo podéis poner tanto en Spotify como en YouTube, se van viendo imágenes en la pantalla. Aquí tenemos un plástico que está, vamos, que no le coge no más le agua. cabe más agua. Entonces, esto sería no sería a ver, Lo no más quiere decir eficiente. que no se va a hacer la solarización, porque también se va a hacer, pero no se está aprovechando al máximo, quizás, ¿no? Claro, volvemos a lo que te decía de la profundidad. Cuando tú no tienes esa capa de agua debajo del plástico y la radiación está penetrando dentro del plástico, Ujú. tú estás profundizando más porque al final la energía es acumulativa. Esto es una ley básica de física. La energía ni se crea ni se destruye, sino que se transforma, ¿no? Pues entonces aquí estamos aprovechando esa energía
solar, en energía calorífica en el suelo, temperatura, pero porque al no tener esa capa de agua, al final lo que hacemos es que toda esa temperatura, toda esa radiación entra y entra a mayor profundidad, porque al final se calienta la capa de arriba del suelo y por convección, pues al final esa temperatura se va yendo hacia abajo. Cuanta más temperatura o radiación tenga en la superficie, más cantidad sí, de termicidad o de radiación va ahí hacia abajo. Si tú tienes esa capa de agua, al final lo que tienes es lo que te digo, tienes un espejo, tienes la gota, el rayo de luz que puede llegar a penetrar en el suelo, en vez de penetrar lo que está haciendo es reflejarse hacia arriba. Entonces, Rebota y claro, pierde. no, estás perdiendo eficiencia energética. No está entrando la energía que tiene que entrar debajo del plástico. Ya. ¿Qué es lo que pasa? Que luego, por ejemplo, en un material natural no tiene ningún tipo de aditivación, no tiene ningún aditivo. Entonces, simplemente es un plástico que calienta la superficie y evapora agua, esa agua que nosotros metemos en el suelo. Cuando tú trabajas con materiales técnicos, como por ejemplo Ecosol, que es nuestro especial de solarización, el de Sol Plus, Que ese eh, no deja ese no se queda las gotas ese, ahí pegadas. ese es antigoteo, es térmico y encima tiene alta transparencia. Entonces, al ser alta transparencia, entra mucha más cantidad de luz, de radiación, perdón. Hay que diferenciarlo, pero bueno. Ujú. Al ser térmico, evita que haya pérdidas de temperatura, sobre todo por las Vale. noches. Y al ser antigoteo, es lo que estamos hablando, esa radiación que te entra a través de la cubierta, en un porcentaje altísimo, está entrando dentro del suelo. Y entonces ahí es donde tú estás haciendo una solarización efectiva o lo más efectiva posible, Ya. frente a un material natural que al final, bueno, pues nosotros tenemos testado que los 15 primeros centímetros con un natural, ahí más o menos hace una solarización efectiva en unos 10-15 centímetros, pero con un material como Ecosol técnico, a lo mejor te estás metiendo en 25-30 centímetros de profundidad. Es que Claro que la diferencia, digamos, está en la profundidad que alcanza en temperatura, y ¿no? en la profundidad y en la cantidad de temperatura, porque tú estás generando mucha más temperatura, por lo que te digo, al entrar más radiación, se está generando mucha más ¿Cuánta temperatura debajo. diferencia? Es decir, ¿cuánta diferencia puede haber de un plástico como estos que estamos viendo, que se quedan todas las gotas, a uno que se vea prácticamente limpio? Eso te lo puedo decir que eso lo vivió en primera persona. Yo he visto un material especial de solarización, meter la mano a mediodía debajo del plástico y casi que quemarte. Buah. Estamos hablando de que de un natural a un especial de solarización podemos tener de 10 a 15 grados más debajo del plástico, ¿eh? No son muchos, Yo ¿eh? he visto, nosotros ponemos sensores y a ver, también te digo una cosa, depende mucho del estado en el que esté la cubierta, si está totalmente limpia, si está bien sellado el plástico, pero es fácil que tú debajo de un natural a un especial de solarización, 10 grados te los puedes tener muy fácil. Joder. Cambia mucho la Es que eso película, te cambia totalmente el escenario, ¿no? totalmente. Porque no sé hasta qué punto. De hecho, en uno de los congresos que estuvimos hace poquito, se hablaba de hecho, que habían hecho pruebas. Recuerdo que esto fue. Nos dicen que cuando asistes a un congreso y demás, te quedas como mucho con tres cosas. Y una de las cosas que me quedé fue esa. Que incluso alcanzando temperaturas súper altas, los microorganismos, por ejemplo, tanto, es decir, los malos sí que se desplazaban o morían o se desactivaban, no lo sé, pero había unas ciertas temperaturas que a partir de ahí ya era muy, muy bueno y para eso se necesitaban plásticos de este tipo, pero que también, porque esto ya al final es algo que la gente habla mucho, es que cuando tú haces una solarización, te cargas tanto lo bueno como lo malo. Y no era tan así. Mm, Ellos decían que no, incluso con el uso del metansodio, ¿sabes? Es decir, Mira, ahí yo sí tengo una cosa muy eso, por clara. ejemplo, vosotros tenéis datos, habéis analizado, bueno, tú como técnico, si lo has visto, ¿realmente eso es tan cierto o más bien mito que... Mira, yo te puedo decir que con la solarización, mm,
Bueno, bien, vamos con lo que has dicho del metán. Sí. El metán es verdad que no distingue bueno de malo y al final ese gas que se va generando debajo del plástico, al final es verdad que estamos limpiando mucha vida del plástico. Pero, pero eso se hace químicamente. Es un producto químico que tú metes y metes encima con un plástico como por ejemplo un Soltif, que es totalmente distinto a un Ecosol, porque es especial para desinfección química, plástico barrera, no deja escapar los gases, entonces cambia un poco la Ujú. película con respecto, por ejemplo, a un Ecosol. Pero es verdad que al no generar o al no introducir un producto químico que genere gases debajo del plástico, es verdad que tocamos mucho, limitamos o hacemos que baje mucho cierta población de microorganismos dentro del suelo. Pero es verdad que hay un porcentaje de ciertos organismos y microorganismos del suelo beneficiosos que tienen mejor comportamiento a altas temperaturas que los perjudiciales. Los perjudiciales es verdad que eh, aquí siempre también hay que tener un poco la visión y la estrategia de que es verdad que hay un año en el que tienes que meter un metansodio por intentar limpiar un poco el suelo. Pero el resto de los años, la estrategia nuestra, por ejemplo, con varios agricultores ha sido, vale, este año meto un metán con Soltif y el resto de los años he metido un Ecosol y prácticamente no me ha dado problemas. ¿Qué es lo que, por ejemplo, en el Congreso del Suelo a la mesa, lo que decíamos? Y por eso también estaban nuestros compañeros de Corteva y hablaban de la regeneración, de la reincorporación de ciertas cepas de microorganismos al suelo. Eh, Nosotros limpiamos, bueno o malo, pero es bueno siempre que tú a principio de campaña, pues cuando metes enraizantes, cuando metes materia orgánica, pues de vez en cuando que también metamos algún microorganismo que nos beneficie la capacidad la asimilación de nutrientes por parte de las plantas. Claro. Siempre es bueno ayudarle un poco al suelo en el, en el- en ese punto de los microorganismos o de la vida del suelo. Siempre es bueno ir regenerando esa microbiota del suelo. Que no llegas tampoco con una solarización sobre todo con agua. Sí. Hombre, si metes el metan, sí, pero si es con agua y tal. No, no llega. Y más que ahora, por ejemplo, que hay gente que incluso hace abono verde, que si pone que si mostaza, mejor Sí, beza, tal, entre, ¿no? Para sí, eso rotaciones, ya es lo tritura. Incluso el cultivo anterior, ¿no? Que lo usamos también, si trituras las plantas y los pones, realmente la solarización también te ayuda a descomponer y acelerar el proceso de, sí, es ¿no? un poco de abono verde. Al final es un poco de Lo que me materia refiero es que hay verde. gente que. A mí me llegan comentarios a través de redes sociales que a lo mejor me dicen que la solarización tú la haces y es que esteriliza el suelo. No, No es no, así. no, No totalmente es así. no, porque incluso al meter metán no hace una esterilización del suelo 100%. Es verdad que matamos muchos microorganismos, bueno y malo, pero tú el suelo, aparte luego lo que estamos hablando de la profundidad, hay muchos microorganismos que viven a profundidades más altas, o sea, más bajas, perdón, Sí, más bajas y entonces la solarización no llega a lo mejor tampoco a esas profundidades y esos microorganismos beneficiosos en el momento que otra vez empieza a haber temperatura y humedad en el suelo, pues vuelven a colonizar un poco ese entorno. Lo que está claro es que si tú ese entorno no lo limpias, los patógenos van a estar ahí y entonces es más difícil porque al final compiten por ya. el espacio. Y cuando tú limpias y empiezas de cero y tu microbiota útil o beneficiosa empieza a colonizar de nuevo ese espacio, ese es un poco también el sentido de la solarización. Entonces, siempre, que luego lo que te digo, que luego si tú le metes algún producto que te ayude a regenerar un poco la microbiota del suelo, pues oye, mejor que mejor. Pero que no es tan drástico y encima lo que tú dices, es que es agua, que estás Ya. calentando agua en el suelo y por temperatura estás matando
microorganismos patógenos del suelo. Porque Sí, es. un virus se puede llegar a eliminar con una solarización, tipo un CGMMV o algo así. Yo he visto cosas muy raras. He visto Esas me cosas, gusta, esas me gusta. Cuéntame las he cosas raras. visto cosas muy raras porque he visto fincas de pepino donde, por ejemplo, se ha hecho una solarización. Hemos tenido CGMMV en una zona. Sí. Se ha hecho una solarización. Al año siguiente vamos a esa zona. No hay CGMMV, pero en otra zona del invernadero aparece. Y, y ahí, al año siguiente no haces solarización, ponerle un plástico normal. Y es verdad que sí, al año siguiente se vio un poquito más de CGMMV. Pero los virus en el suelo, erradicarlos 100% es muy complicado. Yo creo que es muy, muy, muy difícil. Puedes desactivarlos, sabes tú que al final los virus con la temperatura como que se descomponen y se recomponen cuando vuelven a sus condiciones más normales. Y como que se desactivan. A Vale. temperatura se desactivan, pero yo lo que creo es que se desactivan, pero luego como que se vuelven a activar por otros lados. Sí, quizás a lo mejor se desplazan o... Sí, Sí, porque esos sí, son casos al final que, claro, que como cada finca es tan diferente, pues dices, "Puf, ¿qué ha podido pasar aquí, ¿sabes? Por a eso te digo ver, que hay gente que, por ejemplo, que hace siempre pepino, a lo mejor no rota de cultivo, lo que hace a lo mejor hace una solarización más larga. mm, Sí que me han llegado comentarios de decir, no, yo es que tengo que solarizar sí o sí, porque es que si no, me aparece CGMV. Estos son los casos que te comentaba al principio del podcast que me decía, no, Germán, yo es que un año que no solaricé, al año siguiente se me fue media finca, pues no sé, en tomate con rugoso o con el pepino se me fue la finca de CGMV. Problema. está claro que sí. Solarizo, me aparecen, porque es lo que tú has dicho, que no los radicas, pero es como que se desactivan o están como más apagados. Latente. Bajará a lo mejor incluso la población. No, porque al fin y al cabo, a ver, que yo no soy un experto, habría que traer mejor aquí a alguien que sea, no sé, un biólogo de estos, pero realmente, mm, al final son seres vivos, ¿no? Bueno, Sí, en quiero cierto decir modo. que no tan a gusto a altas temperaturas. Sí. Entonces, obviamente les molesta esas temperaturas. Es como en verano, ¿no? Porque en verano, porque su entorno no es favorable para el desarrollo. Pues en Para su este caso es desarrollo. lo mismo. Mm. O se desplazan o desaparece. Entonces, ahí es donde muchas veces. Porque, claro, la gente cuando dice, es que no solarices, tío, pero es que estamos jugando con nuestro beneficio. Entonces, yo realmente. A ver, es un gasto, porque obviamente es un gasto, pero tú ya lo contemplas en tu presupuesto. Entonces, de hacerlo a no hacerlo, no me la juego, ¿sabes lo que te digo? Porque realmente yo yo llevo 4 o 5 a campaña mm, haciéndolo. Yo no tenía problema. En suelo, nada. He producido, perfecto. Luego ya incorporo mis microorganismos, es decir, porque hacemos una agricultura intensiva. Mm. Claro, cuando a mí hay gente que a lo mejor me dice, Germán, es que el suelo hay que dejarlo, que hay el solo, tal. Digo, tío, pues si a lo mejor tengo un huertecillo, tal, ok, pero yo en algo que es un entorno controlado, que ahí luego tengo que crear una biodiversidad, pues tengo que intentar lo controlado lo máximo posible para tener la máxima producción, Al ¿no? Pero es que, final, sí, es complicado, pero al final, ¿qué es lo que pasa? Somos intensivos en todos los aspectos. Entonces, si somos intensivos en la producción, también tenemos que ser intensivos en el cuidado del suelo. Es verdad que el año que no solariza o solarizas con un material de peor calidad o de distintas características, normalmente sueles tener problemas. Suele aparecer algún problema que normalmente, pues, si tú solarizas, esos problemas normalmente no aparecen. Entonces, eh, para mí, hoy en día, yo como técnico, no como técnico comercial de Solplat, como técnico de campo, yo a un agricultor no le diría, pon uno de 100 galgas. Yo me iría directamente mínimo a un Ecosol, un plástico especial de solarización que sé que me va a hacer
una desinfección natural en el suelo y vamos a llegar a calentar y a erradicar muchos problemas que luego nos pueden aparecer, que luego seguramente pueden aparecer incluso, pero no porque tú no hayas solarizado. Porque si tú no solarizas, eh, al final es una moneda al aire. Te puede Sí, 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 salir, no, totalmente. te puede salir y normalmente te sale mal. Normalmente te sale Totalmente. mal porque eh, yo tengo mi teoría de que cuanto más limpio empiezas, mejor acabas. Siempre lo he dicho así. Entonces, si tú empiezas con un suelo limpio, normalmente, luego puede que aparezcan problemas, porque Ya, aquí sabes tú que los problemas te aparecen ya. día a día, pero lo mejor es empezar lo más limpio posible con el suelo y lo mejor y lo más tranquilo, porque al final es tranquilidad también. Yo lo tengo muy claro, vamos. No, no, eso es lo que me pasa a mí. Yo sé que yo estoy solarizando y es como decir, el invernadero sigue trabajando. Porque aunque no haya plantas trabajando, Mm. no estén produciendo, el invernadero sigue trabajando. Porque está trabajando en que el suelo, cuando yo vaya luego a hacer el trasplante, me asegure de que esté ok, que no haya tenido ningún problema, que del resto del cultivo anterior no haya quedado nada raro. Que es lo que tú dices, que al final es decir, si tú lo dejas, pues bueno, pues puede ser que no ocurra nada, puede ser que sí, pero claro, No te la juegues. no te la juegues. Es decir, si yo puedo facturar una media de 10 12 euros el metro, que con un manejo más o menos guay lo puedes sacar, hay que luego ver muchas cosas. Pero a jugártela por ahorrarte, ¿qué te ahorras? 10 céntimos el metro. Muy poco. La O... diferencia de un natural de 100 galgas a un material tipo Ecosol, no sé. Lo que pasa es que ahora, como están No, los precios, digo incluso no solarizar. Es decir, porque una hectárea de solarizar la que te cuesta 1000 y algo, ¿no? Más o menos. sí, sí, ahora, 1000 con y los algo. precios que Vamos a suponer que si estamos pones ahora, mano de obra 1200 1300 no sé, algo así. sí. Tío, a no ganar en una hectárea 100, porque, a ver, es muy difícil que se te vaya, ¿no? Pero, oye, yo Pero tengo que ir con todas las herramientas. Igual que muchas veces, ahora una gama de productos bio, a base de tal, que te ayudan y generan gases que te ayudan a favorecer, tipo materia orgánica, en fin. Pues, oye, si hay algo que tú sabes que también te puede ayudar conjunto con esto, pues ¿por qué no lo vas a usar? Es decir, al fin y al cabo, hombre, tampoco te vas a volver loco ahí. sí, lo que pasa es que Pero es lo que tú dices, al final, si empiezas tú la campaña con las máximas garantías de que va a ir perfecto, y más que nosotros que hacemos agricultura intensiva, tío, que no claro, es que ponemos un árbol y lo dejamos a ver qué pasa. estamos todos los días Es decir, encima de que ellos y estamos viendo todo lo que les falta. Es que, como decimos, no le falta ni leche de hormiga a las plantas. Lo tenemos los invernaderos, nos gastamos miles de euros en cultivar y en criar una planta eh, que el que tú empieces mal y por un pequeño error al principio te juegues todo tu cultivo en el resto del año, para mí no tiene sentido. No tiene sentido porque es que te puedes encontrar un problema gordo a mitad de campaña y que tengas que cambiar de cultivo y arrancar un cultivo por X motivo, ya no sea por el suelo, sino... O sea, hay que buscar herramientas y tecnologías que sean efectivas, que puedan ser más caras, que serán más caras, serán más baratas, pero lo que está contrastado y que nos ha hecho evolucionar en esta agricultura, tenemos que llevarlo. Es una cosa que, lo que tú dices, en tu presupuesto tiene que ir, oye, yo empiezo con una solarización y empiezo fuerte porque eh, no me la voy a jugar. No me la voy a jugar a que en yo qué sé, te viene un invierno un poco más húmedo y con más frío y en el suelo pues empezamos a tener más problemas. Yo creo que no merece la pena ahorrar. Podemos ahorrar y podemos, mm, que ya te lo he dicho antes, que tenemos que afinar la punta del lápiz en muchas cosas. Pero en esta, por ejemplo, yo no escatimo. Yo lo ya. tengo muy claro. Y es una recomendación que doy como técnico, no como técnico comercial de Solplas, ¿vale? Yo lo doy desde el punto de vista técnico frente a agricultores y a otros técnicos. Porque realmente, no, es totalmente así. Al final, tenemos que. Las cosas que
funciona y no se puede. Es como otras cosas que se hacen que es igual. Porque han nombrado diferentes tipos de plástico. Para alguien que esté escuchando, que no tenga mucha idea, que vaya ya a empezar. Ahora es verdad que se está dando un relevo generacional en Almería ahora, desde mi punto de vista, potente, ¿no? Tenemos un relevo generacional que yo pienso que en otras partes de España no se da a la velocidad y con la intensidad que se está dando aquí. Y hay gente que va un poco perdida, porque hay gente que viene, que sí, que sus padres pueden estar de toda la vida llevando el invernadero, pero ahora les tocan a ellos llevar las riendas de la empresa, de la explotación, y se ven un poco tal. Porque, ¿qué diferentes tipos de plástico hay? Porque hemos estado hablando aquí de plástico, ha dicho, Claro. natural, ¿vale? ¿Cómo se diferencia uno de ellos? Y para ti, ¿cuál es el óptimo? Vale, yo los distinguiría en plásticos con aditivos y sin aditivos. El que no lleva aditivos es plástico natural, lo que decimos plástico natural, que es como su nombre indica, pues plástico natural sin nada, o sea, no tiene nada más que el polietileno de baja densidad extruido en un cierto espesor. Ese es el de 100. Luego tenemos el de 60, que yo ese plástico, por mí, si no estuviera tampoco, me pueden 60 echar es por una esto, cosa que pero se desintegra, ¿no? Si eso lo pones un mes, cuando va a se, quitarlo, ¿qué? eso casi que lo tienes que coger con un rastrillo, porque es que prácticamente se va a desintegrar. Pero es verdad que nosotros tiene un pelín de tecnología porque se le mete un polietileno de lineal que se llama, Ujú. que le da un poco más de resistencia. Pero realmente, al final, los plásticos son, aunque parezca que no, pero son permeables a los gases. Entonces, estos plásticos no tienen nada que haga que la temperatura, los gases se quede debajo del plástico. Entonces, escapa mucho, son finos, tienen poca resistencia, ¿vale? Entonces, dentro de lo que no tiene aditivación, pues mínimo me iría a un 100 galgas, un natural de 100 galgas que llamamos. Y luego ya entramos en los que tienen aditivos, pero dependiendo de lo que te decía, de si hace solarización o si hace una desinfección química. Entonces, dependiendo que de cada tipo de desinfección, utilizamos uno u otro. Luego también tenemos otro entre medias que es lo que sea el azulillo que siempre se había dicho, que es el especial de desinfección, que es un natural con un poquito de aditivación, pero nada con lo que ves con los otros top o tope de gama, como digo yo, Sí, 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 de los los premium, nuestros. ¿no? Ahí. Claro, un Ecosol es un material que al final lleva, siendo prácticamente la misma galga que por ejemplo un natural, estamos hablando de que lleva un aditivo de termicidad, uno de alta transparencia y uno antigoteo. Entonces, o sea, llevas tres aditivos dentro de un espesor mínimo, llevas tres aditivos que lo que te hacen es lo que hablamos de profundidad a la hora de que llegue la temperatura más abajo, de que penetre más luz dentro del invernadero, dentro del suelo, y luego, claro, al ser alta transparencia, termicidad, la termicidad también lo que nos ayuda es a que haya menos escapes de temperatura de debajo del plástico, ¿vale? Eso es el de solarización, nuestro ecosol. No, ya va completo, ¿eh? Eso es Va completo. como tú has dicho, premium o como digo yo, tope de Sí, sí, gama. sí, Eso sí. es Además, nosotros ya estamos en un punto Que ese, digamos, ese tipo de plástico, el que debería de poner todo el mundo, por si quiere hacer una solarización efectiva. Se recomienda un plástico que para hacer o empezar lo mejor posible la campaña sin tener que meterte en desinfección química, yo a la gente y la gente ya lo tiene muy conocido y sabe perfectamente de lo que estamos Ujú. hablando. Un ecosol es un material de alta gama, es un plástico, nosotros vendemos muchísimo ese material. Y luego lo que te decía de la desinfección química, ahí es donde entras con los plásticos, lo que llamamos plásticos barrera. Tienen un aditivo especial que tiene precisamente que hace una barrera dentro porque ya estuve en un espesor de 110 galgas, o sea, un folio, lleva 7 capas. Ahí hay 7 capas extruidas, o sea, a la hora de Buah. fabricar salen 7 capas por la máquina y se van sellando unas contra otras. Y en la de en medio
En la cuarta capa, dependiendo de si Donde miras lo por arriba o veas. por abajo, la cuarta capa es una capa de un polímero que no deja escapar los gases. Por eso es el que se utiliza y el que te obliga. La administración, el ministerio te obliga a poner ese plástico para hacer desinfección química, porque no deja escapar los gases que se generan debajo del plástico. Y al estar debajo del plástico ahí y no escaparse, están ahí como dando vueltas y están haciendo una desinfección química mucho más efectiva. Además, siempre lo digo, cuando tú entras a una finca donde has metido un metán y pones un soltí encima, no huele el metán, porque no está escapando de debajo del plástico. No, yo me acuerdo antes, hace años, cuando la gente echaba metán y le ponía un natural de 100 galgas y no había quien entrara en la finca en una semana. Es De que eso me acuerdo yo. te picaba, vamos, te picaba Ya, todo. ya, Y bueno, las fosas nasales, pues ya te puedes hacer una idea. ya. Pero con este material lo que conseguimos es que el producto de desinfección química esté debajo del plástico, esos gases que se generan en el suelo no escapen y estamos haciendo con mucha menos cantidad de producto, porque esa es otra, también estamos echando mucha menos cantidad de producto, estamos haciendo una desinfección mucho mejor, porque estás dejando dentro del suelo y en el perfil este profundo que estamos hablando, eh, estás dejando, ahí sí estás dejando el suelo limpio. Bueno y Mm, malo, hace una limpia importante de ya. microorganismos en el suelo. Sí, pero eso lo suele utilizar la gente que realmente ha tenido un problema, Sí. porque para tú, claro, esto gente que esté escuchando que no es de aquí del campo, pues dirá, buah, esta gente. No, no, son el metansodio, si tú lo quieres usar, tienes que tener digamos, una aprobación por un técnico, ¿no? Que te haya dicho Sí, que tienes que usarlo, es decir, que no lo puede echar todo el mundo todo el rato, por no, así no, decirlo, no. todos los años, No, tienes que ser de una forma, digamos, cada 3 años. El metán claro, tienes que. Por eso la estrategia nuestra siempre es, vale, tú hoy este año echas metán y lo pones con un TIF, pero los 2 años siguientes, yo lo que te recomiendo es que tú eches Ecosol. No echas veneno, no echas el desinfectante, pero te estás asegurando que estás haciendo una solarización potente en el suelo, estás manteniendo los hongos a raya. ¿Y qué pasa? Que si al tercer año tú ves que tu población de hongos en el suelo puede ser perjudicial para tu cultivo, vuelves a meter el metán. Pero hay veces que no te hace falta y simplemente vuelves a tu ecosol, como hay casos que se está dando de gente que se tiran 5 o 6 años sin echar metansodio porque con un ecosol les va bien. Pero yo no lo he mucha gente, echado. Yo, por ejemplo, en mi finca, no, hay gente, 5 o 6 hay años. gente que no tiene Y de problema antes, mi padre, yo creo que tampoco. claro, es que no teniendo problema, Yo con mi solarización, es verdad que desde que estoy siempre he usado el antigoteo y solarizo, intento sellar lo mejor posible y guay. claro, Porque, perdona, ujú, por ejemplo, en el TIF, en el plástico de desinfección química, también estamos hablando de un material que también tiene una aditivación potente, aparte de ese polímero que lleva en la capa central, que no deja escapar los gases, luego también es un material que tiene una transparencia bastante alta, tiene, este tenía, sí, básicamente es la alta transparencia y la capa intermedia tiene una carga térmica, pero no llega por ejemplo, a la de Ecosol. vale. Ecosol es un plástico de termicidad muy potente en el Ujú, suelo, para el suelo. de lujo. Ahora sí, lo que te iba a decir. Mm, Un manual, guía de solarización para alguien que no lo ha hecho nunca o que lo mm, está haciendo y cree que no lo está haciendo bien. Porque aquí estamos viendo pasar imágenes en la pantalla, por ejemplo, ahora mismo, mm, con el plástico cubriendo el pasillo. mm. Entonces, ¿realmente hay que tapar toda la finca, incluso pasillo, o solo la zona de cultivo? Hay gente que lo hace porque dice, pues si es que ya que me pongo, pues también, y es que ese pasillo estaba encementado, si lo has visto. Entonces, ahí no, prácticamente, si lo haces bien y lo sellas bien al borde del cemento, prácticamente, pues no pasa. El pasillo, si no lo solarizas, no va a pasar nada. Mm, Pero que es verdad que ahí tú tienes que solarizar donde tú cultivas. Entonces, el pasillo, eso es un poco por comodidad de, venga, tiro la ya, no estás bobina a lo largo cortando. y para no estar cortando, pues gasta más plástico, pero
es por comodidad Mm. prácticamente. Lo que tienes que solarizar es la zona de cultivo. Y como buenas prácticas de solarización y lo que tenemos que hacer, pues básicamente quitas todos los restos de cultivo, todo lo que podamos quitarlo en la mayor cantidad posible. Sí, que no se Eh, quede mejor tronquillo o a Se lo pueden mejor quedar, algún... pero hay que intentar que no haya que no haya una cobertura de material vegetal que pueda interferir en la solarización, ¿vale? Es lo que hablamos. Vale. Eh, el suelo que esté lo más llano posible, para que el plástico esté en contacto con el suelo lo máximo posible. El agua. El agua, a la hora de meter, pues, ponemos el plástico, metemos el agua. Y el otro día, es que precisamente el otro día lo hablaba con un amigo que ha empezado a usar Ecosol y me decía, dice, es que le he metido 2 o 3 balsas de agua y no coge humedad el plástico. Digo, y le vas a meter 3 más y no va a haber gota en el plástico, va a haber un poco de humedad en el plástico, pero tú no vas a coger, ese plástico es antigoteo, no le va a haber nunca. Como el natural, que es lo que pasa, que la gente está acostumbrada a que Ya. tiene que estar el plástico chorreando de agua y no, es que al final el problema es lo que te digo, está penetrando mucha menos cantidad de radiación dentro del plástico, debajo del plástico, pero es que encima, cada vez que tú estás metiendo, o sea, nosotros tenemos que aprovechar la energía solar para que entre dentro del plástico y no se nos escape. Pero cuando tú riegas, o cada vez que riegas, tú estás bajando la temperatura, tú estás enfriando el suelo, estás bajando la temperatura de esa solarización. Entonces, eh, Claro, porque es lo el- que eh, hacía que era, él regaba, y luego a la semana siguiente otra vez no, no, regaba, no, a regaba, los 2 o 3 días, a todo los el rato dos, regando. todo el rato regando, Ajá. se ha gastado mucha O agua. sea, ¿cómo se debería hacer correctamente los riegos realmente? ¿Tú riegas al principio Claro, y luego no vuelvas a regar más o cómo? si ¿Cómo si te sería...? puedes permitir el lujo de decir, bueno, no riego en todo porque hay humedad, un poquito de humedad debajo del plástico, pues bueno, tú no tienes. Lo ideal es regar. Riega al principio, te llevas el suelo a capacidad de campo, te lo llenas, o sea, como dijéramos, llenas el vaso hasta arriba. Sí, Y entonces le pones el plástico ya está previamente puesto. Pero ahí lo que recomendamos es que riegues y se genere la mayor temperatura posible debajo del plástico. Entonces, es lo que te digo, si tú riegas, bajas temperatura y entonces al final, ¿qué es lo que pasa? Si tú tienes una gráfica, vas viendo picos de temperatura debajo del plástico porque estás regando y estás enfriando el suelo. Pero si tú riegas y prácticamente yo siempre digo a la gente, digo, bueno, a los 15 20 días, porque te quedes tranquilo, por decir, pues vaya que me falte humedad, que no, si lo mejor es que no regas, llegas al final sin regar, pero si tú por tranquilidad o porque ves que el suelo se ha quedado muy seco, pues le das 1 hora de agua a los 15 20 días, por quedarte tú tranquilo, por meterle un poquito más de humedad al suelo, pero ya sí es verdad que hasta que quites el plástico, no riegues, no es lo más recomendable. Entonces, tú, al final, lo que nosotros tenemos que aprovechar es la temperatura. Y es lo que estamos hablando. Si tú metes agua, al regar estás enfriando esa temperatura que estás generando con la radiación que te ya. penetra. Entonces, no es lo más recomendable, ¿vale? Claro, de hecho, a los 15 días, luego se dejan otros 15 días más mínimo. Porque ¿cuánto tiempo sería el mínimo para hacer una solarización efectiva? Mínimo, 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 yo creo que menos que un mes. Un mes de solarización. Eh, entre mes y medio. Es lo más correcto. Yo un mes creo que se ha podido hacer. También depende de cómo tengas la cubierta. Si tú la cubierta la tienes limpia, en un mes has hecho una solarización potente. Si te queda blanqueo y está sucio el plástico y tal, pues dale un poquito más, unos cuantos días más, vete al de mes y medio. Que siempre depende un poco de cómo has terminado y cuándo quieras empezar, de cuándo Claro, terminas y cuándo quieras empezar. Entonces, claro. pero qué menos que un mes lo tengas tapado solarizando y generando la mayor temperatura Porque llega posible. algún momento que ya la temperatura supongo que deja de subir y se aplanará, ¿no? Más o Sí, menos. ¿Y eso se sí. alcanza más o menos al mes o no? Antes, No, ¿no? no, 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 al principio. Eso tú, cuando tú tienes un material de esto, la temperatura sube de momento, llega a un tope.
dependiendo de las horas de luz, Sí, dependiendo si hay un de... nublado, lo Hay que de sea, tal. nublado, tienes picos, pero se mantiene a lo mejor, por ejemplo, llega a 50 grados, 55 grados y luego tenemos oscilaciones de 2, 3, 5 grados día a día. Claro. Pero tú llegas al pico de 55 grados y a partir de ahí 50, 55 grados y a partir de ahí empiezan las oscilaciones, pero tú has llegado a 50 grados y tú a partir de ahí es de donde ya estás generando, o sea, tú tienes esa temperatura ya ahí. El problema Mm. es lo que te digo, que tú si ves la gráfica, tú coges, ves 50 grados, riegas y te vienes a 35. Y vuelves ahora a coger otra vez temperatura. Entonces, por eso es lo importante de regar poco cuando estás solarizando. Pero es que incluso si estás haciendo desinfección química tampoco es bueno, porque es que independientemente de si hacemos solarización o desinfección química, la temperatura es nuestro mayor aliado debajo de un plástico. Y da igual que sea química o Sí, solarización. sí, sí, sí. Tenemos que conseguir la mayor temperatura debajo del material. Entonces, por eso es por lo que hay que regar lo justo. Y es lo justo o nada, Y prácticamente. luego otra de las cosas que he visto aquí, una de las fotos que he visto es que, claro, yo no tengo mi invernadero no tiene los típicos estos bloques donde coloca el tubo, Ujú. sino que el mío son tubos chiquitillos que más o menos ahí lo sello bien. Pero claro, yo he visto en fincas con los típicos bloques y el plástico por encima, casi a 30 centímetros del suelo, haciendo como ahí, como si fuese Sí. esto Un un circo, circo, que sí. lo ves Una carpa. una carpa, Ya. ¿sabes? Eso y luego lo ves que son plásticos, por ejemplo, que no son antigoteos, a tope empapados. Realmente eso, ¿qué Ahí efectividad tiene? ¿Es un fallo? es un fallo. Es un ¿Qué fallo le diría a porque, esta gente, no? Que lo pone así pegado arriba. pues lo que tú has dicho antes, lo de grapear el plástico lo mejor posible para que no haya fuga, pero al mismo tiempo, porque ahí lo único que estás calentando es el aire que tienes debajo, entre el suelo. Por eso digo que el plástico tiene que estar lo más pegado al suelo posible. Si tú tienes ese plástico a 30 centímetros del suelo, tú lo que tienes aquí es una atmósfera hiper, mm, hipercaliente, pero debajo en el suelo tienes la primera capa o los primeros 5 centímetros muy calientes, pero por debajo no estás haciendo nada. Entonces, por eso es por lo que decimos que el plástico tiene que estar lo más pegado al suelo posible. Hay que intentar que sea sellarlo lo mejor posible y que esté lo más pegado al suelo posible. Sin muchas cámaras de aire es muy difícil que tú tengas el suelo totalmente Ya, plano, ya. algún caballoncillo, alguna historia tienes, Mm. pero siempre tiene que estar lo más liso posible Yo o un lo año más me llano posible. entretuve en... Claro, porque me pasó el rotovato por la finca y es verdad que quedaron unos montículos. Pues ahí me entretuve con una rastrilla y dejándole lo más llanillo posible Pues bien hecho. para hacer la solarización. Y es verdad que, claro, yo pienso que la gente pues es más cómodo. Tú llegas, mejor grapa ahí arriba, pum, y fuera. En vez de ir cortando cada uno, apañándolo, solapando. La comodidad muchas veces nos hace cometer errores, Pero es que en porque esos detalles yo creo que es donde está la diferencia. totalmente los pequeños detalles es lo que marca la diferencia. Y en este tipo de historias, más todavía. Eso que Mm. tú me dices, eso estoy harto de verlo en el bloque y esa cámara de aire. Claro, además, ten cuidado, pero te invito a que tú cojas y metas la mano en esa cámara de aire. Verás cómo eso está, vamos, como te descuides te quemas la mano. Pero realmente en el suelo Se queda ahí, realmente ¿no? no estás haciendo nada. Estás calentando el aire, pero el suelo no lo estás calentando. Mm. ¿Vale? Es lo que tú dices, la primera capilla, pero luego abajo, que es realmente lo importante, No hacer se nada. queda afuera. Guau, interesante, tío. Llevamos ya que un. Joder, esto se ha alargado de lo de la solarización. Eh, ¿Tú qué harías si fueses. Porque tú fincas no tienes No, tuyas no tengo, no propias. tengo. Propias no. Vale. Tengo muchas de amigos y de clientes antiguos, pero no tengo propias. ¿Tú qué harías si tuviese una finca tuya real propia? ¿Tú qué harías en tema solarización? ¿Solarizaría siempre o qué harías? Mm, Vuelvo a hablar desde el punto de vista técnico. Sí, sí, sí. Técnico, ¿vale? No desde el punto de vista comercial, técnico-comercial de Solplas. Eh, para mí, es lo que te he dicho antes, para mí es innegociable. Para mí. Ujú. Hay cosas en las que puedo negociar, pero en la solarización, para mí es innegociable a la hora de empezar un cultivo todos los años. Eh, es que Incluso hayas tenido, por ejemplo, cero de problemas en caso de, yo que sé, has tenido un pepino, has tenido cero de problemas
no has tenido ni virus, ni CGMMV, nada, cero. Yo, independientemente, es que al Plastifica. final yo plastifico y es que, ¿sabes lo que pasa? Que no tenemos problemas hasta que aparecen. Y normalmente cuando hay algo que tú, por ejemplo, no solarizas, normalmente, y además tú lo has visto y lo sabes, el año que no solarizas, los problemas aparecen antes. Mm, Hay problemas que van a aparecer todos los años. ¿Qué pasa? Que si tú a ti te aparece al final en campaña de primavera, bueno, pues te queda poco y terminas. Pero como tú a ti te pille y en septiembre, octubre tú empiezas a tener problemas de que se te van plantas por hongos, por tal. ya. Yo es una carta que no me jugaría. No me jugaría. No, esa moneda no la tiraría al aire. Yo me la guardaría en el bolsillo y me lo gastaría en un material técnico. Sí, sí, sí. Pues ahora cambiando un poco de tema. Algo que yo sé que te encanta, está ahí metido al máximo. El otro día hiciste una ponencia muy, muy guapa, además como a mí me gusta, ¿no? Que muestres ejemplos, detalles, Número. números, y eso al final. Y estoy pendiente que me lleve a ver una finca. Quiero que nos hable un Mira, poquito de esta tecnología que vamos a ver si al final se cumple la expectativa. Tú me has dicho que sí. La tecnología Second Sky, ¿qué es exactamente? pues, aquí no podemos tirarnos otras No, 2 no, horas no. Esto hablando. vamos a No, hacerlo no, resumido no, porque no no. quiero No, tampoco. no, pero a ver. Sí, el otro día estuve, que vuelvo a repetir, le doy las gracias a Cera por invitarme a un evento como ese. Y ahí tuve la oportunidad de explicarle a ti y a mucha gente, había casi 400 personas. Y ahí pude hablar enfocarlo desde la perspectiva de la problemática que tenemos en los invernaderos con la radiación infrarroja, la infrarroja corta, que es esa que estamos dentro del invernadero y nos quema la cara, asolana pimientos, sandía y melones que como te descuides, si no los blanqueas al final se los come el sol. Esa es, al final, es lo que yo te decía el otro día. Una variable mal gestionada nos trae muchísimos problemas y la variable es controlar el infrarrojo corto. Second Sky lo que hace es que dentro del espectro de luz nosotros tenemos ultravioleta, radiación PAR, que es la que alimenta las plantas, que es la que realmente activa los procesos de fotosíntesis, y luego tenemos por encima de los 700 nanómetros el infrarrojo. El infrarrojo es lo que calienta. Ujú. Es una radiación que solo calienta, no alimenta a la planta, no es como la PAR, ¿vale? Entonces, nosotros hemos conseguido, de la mano con la ayuda de Iris, que es Ujú. la empresa que ha desarrollado este aditivo, cortamos en un porcentaje muy alto ese infrarrojo corto. El efecto directo, tú reduces dentro de la finca entre 5 y 6 grados. Buah. Haces un clima nuevo dentro de la finca. Eh, ¿Qué es lo que le notas a la planta directamente con esos 5 o 6 grados? Le estás reduciendo el estrés fisiológico que recibe una planta, esos golpes de calor, esa temperatura que nos agobia a nosotros. Pues imagínate una planta, nosotros si estamos agobiando el invernadero no salimos, pero la planta se queda allí y recibe todo lo que pilla. Entonces, si tú a la planta le estás quitando el estrés, ese estrés asociado a esa temperatura, estás creando un clima nuevo dentro del invernadero. Ya lo dije, esto es una nueva norma, es un juego nuevo. El otro ya lo teníamos controlado, pero esto ya es una tecnología que se desmarca totalmente de lo que hemos hecho de aquí para atrás. Tú ya lo sabes, ya te lo he explicado alguna vez y sabes, y Yo estuviste la en vi, yo la vi esta tecnología en la Green Tech del año pasado, que estuve, de hecho, con el grupo de Armando Álvarez, me la estuvieron enseñando, junto con un representante de Iris, Sí. y es que yo estaba flipando, es decir, yo no me lo creía, lo que me explicaban era como, me decía que lo estaban usando en Arabia Saudí, en países más cálidos, ¿no? Que tienen temperaturas muy altas durante todo el año, y dije, buah, digo, ¿esto por qué no está ya en Almería? Esto tiene que estar ya, es decir, si es que esto Es, es la bomba, al fin y al cabo es ese, lo que yo necesito. sí, esa tecnología estaba ya en Almería, lo que pasa es que estábamos todavía en proceso de integración, que le llamamos nosotros. El problema es que este material, este aditivo ya viene de atrás, de hace 4 o 5 años, que es lo que tú dices, Mm, pero viene de zonas con cargas radiativas mucho más altas. México, Arabia Saudí, claro. Omán.
Entonces, ahí, ¿qué es lo que pasa? Que tú tienes mucha más carga radiativa que aquí. Aquí recibimos mucha radiación, pero ellos reciben mucha más. Y Entonces, durante más tiempo, durante ¿no? más tiempo. Entonces, porque claro, son zonas más pegadas al Ecuador, trópico, entonces Mm, son zonas que reciben más radiación. ¿Qué pasa? Que nosotros lo que teníamos que hacer es adecuar la fórmula o la cantidad de ese aditivo a nuestras condiciones para que sea rentable y nos haga el trabajo que tiene que hacer. Entonces, eso es lo que nos hemos tirado 2 años haciendo. vale. Y en abril de este año, gracias a Dios, después de muchos cabezazos y de muchas historias, ya lo tenemos disponible. Y ese... Ya habéis dado, digamos, con la tecla No, la tecla... me refiero de la cantidad de aditivo para Sí, jugar perfectamente para que se adapte a las condiciones de Almería óptimas. correcto. Tenemos la Vale. cantidad de aditivo exacto que tenemos que aplicar en la fabricación del plástico. Ese aditivo va en la matriz del plástico. O sea, nosotros hemos cogido nuestro Indasol Plus 5000, el 5000 ppm, que es un material top del mercado y está hiperprobado, todo el mundo lo conoce. Y a ese material le hemos metido el aditivo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora tenemos, si antes teníamos un coche de competición, ahora tenemos un prototipo de high-tech. Sí, sí, O sí, sea, sí. es que ahora mismo, por eso digo, esto es que cambia todas las reglas del juego dentro de la agricultura bajo plástico. Es que es una pasada. Y tú que estás en campo, que te mueves, ¿qué mayores diferencias estás viendo ahora mismo con esta tecnología en los invernaderos, los cultivos? Pues mira, yo este año los dos ensayos más potentes que hemos tenido varios, pero en algunos ves más, en algunos ves menos, pero los que vemos sobre todo que hemos tenido resultados que nos han llamado poderosamente la atención ha sido en pimiento y en pepino. En los pepinos, para que tú te hagas una idea, pepinos de verano, o sea, pepinos de verano que pues, estaban puestos de agosto del año pasado, se arrancaron en noviembre, eh, mayor producción, mayor calidad, pero sobre todo el estado de la planta, cómo termina la planta. La planta tiene mucho menos estrés, entonces la planta, si tú le limitas lo que le está poniendo el pie encima, la planta siempre va más tranquila, más desahogada. Al final todo depende mucho de los estomas, de la apertura de los estomas y de cuánto tiempo están los estomas abiertos. La planta, sabes tú que en el momento que siente estrés, cierra estomas, cierra y entonces hay menos intercambio gaseoso, menos concentración de CO2, reducen la fotosíntesis, entonces al final son asimilados que no está recibiendo ni el fruto ni la planta. Entonces, cuando el estoma está abierto durante más tiempo, Ujú. se está generando mucha más cantidad de fotoasimilados para el fruto. Eso es fisiología Ujú. como No, no, diríamos, al de, final, si de tú le primero. das condiciones óptimas, pues es normal. Pero sobre todo también la gente con lo que se queda muy... Yo me quedé muy loco cuando vi aquello. Fue el primer día que yo entré bajo un Second Sky, que te lo he contado, y es cuando yo veo un invernadero totalmente blanqueado, porque nosotros siempre hemos hecho un testigo frente a un Second Sky. El testigo en un blanqueo normal de pepino de septiembre y el otro sin blanqueo. Y yo buscando los ventiladores, buscando los ventiladores para homogeneizar, yo estaba, no me lo creía, no me lo creía. Cuando empecé a trabajar y a ver aquello y me dijeron lo que había, yo me quedé un poco desubicado. Es verdad que La única pega que le veo yo aquí era que los blanqueadores y las fábricas de los que se dedican al mm, negocio del blanqueo van a estar un poco ahí. no, pues sabes lo que pasa, que al final el blanqueo sigue siendo útil, pero en menor cantidad. Nosotros, tú piensas que en un pimiento donde tú estabas blanqueando 40, 50 sacos por hectárea para plantar, nos estamos yendo a 10, 15 sacos para plantar. O sea, es que te lo contaba antes, por ejemplo, si tú en agosto, a mí me ha pasado venirme unos pimientos plantados 2 días antes, venir una nube un 8 de agosto, me acuerdo perfectamente del día,
venir una nube, dejarte esa noche 15 litros en una hora, dejarte el plástico limpio y cuando a la mañana siguiente sale el sol, pues imagínate cómo esos pimientos, Te lo achicharra. es un problema. Llama al blanqueador tarda 2 días, porque no puede venir antes, por desgracia. Tarda 2 días en llegar a la finca. Imagínate el panorama a los 2 días cuando hubo que reponer 4 o 5 mil plantas. Buah. Una locura. ¿Qué es lo que pasa? Que Second Sky, yo lo llamo, por este tipo de historias, yo lo llamo la red de seguridad. Ujú. A ti se te va el blanqueo y tú tienes con el Second Sky la certeza, porque yo lo tengo muy claro, de que cuando al final tienes que blanquear, pero tú tienes 4 o 5 días que mientras viene y no viene el blanqueador, tú tienes esa red de seguridad que yo digo. Es un efecto directo del plástico, esa reducción de temperatura dentro del invernadero porque te ha reducido la radiación infrarroja. Pero los efectos indirectos de esa radiación, de esa bajada de radiación y de temperatura dentro del invernadero, se abre un mundo nuevo de posibilidades. Es que por lo que me estás comentando, a ver, esto hay que verlo, ¿no? Pero es que cambia totalmente el concepto de cultivar en Almería. En- por lo que estoy entendiendo, yo en mi finca ahora mismo, que poner algo, hacer un trasplante, cualquier cultivo en julio es prácticamente inviable porque, por ejemplo, un pimiento, yo me tengo que ir a lo mejor a 40 sacos de, para encalar en la cubierta. Eso en un mínimo viento que venga me lo descascarilla y ya empiezan los problemas. De esta manera, si yo puedo jugar con, en lugar de echar 40, irme a 15, 20, que yo eso lo veo un poco también. Ya. Lo veo un poco flipado, ¿no? Cuesta creerlo, Lo veo un poco pero fliparse. Lo mismo no es así, ¿eh? Lo mismo. te lo garantizo. Quiero verlo, es decir, me tienes que llevar una finca, quiero verlo. Lo vas a ver. Pero si eso es así, hasta yo me puedo plantear ahora decir, oye, voy a poner un pimiento el 15 de julio para luego hacer una sandía o un melón tranquilamente, porque el plástico me lo permite. Correcto. Si eso lo puedo hacer, no sé. Te lo Cambia he... totalmente las reglas del juego, pero de mucha gente. Y luego, no estaba hablando ya de los problemas. Tú sabes, yo el año pasado llegué a echar Coca-Cola en el blanqueo para ver si pegaba y no se me iba más, porque no paraba de hacer viento, viento. Yo echaba sacos. Yo a lo mejor eché 100 sacos. Sí. Entonces, yo con un Second Sky, por lo que me estás comentando, pues yo hago mi blanqueo y me olvido, prácticamente. A ver, A ver, se me siempre... puede ir, pero me da ese margen de no tener que Correcto. decir, oye, blanqueado. ¿Sabes? Que Sí, lo tenía ya sí. el pobre que ya le dije, mira, te voy a domiciliar el pago para cuando vengan los estos, porque, tío, es que estaba allí todos los días. Claro. Es que lo que tú dices cambia las reglas del juego. Esto, pues, mira, para que tú te hagas una idea, los agricultores estos que estamos hablando de pepino en la cañada, donde tenemos ese con Sky en esa finca, ellos se han planteado, ellos su fecha de plantación para el pepino era el 15 de julio, 15 de julio de este año. Van a plantar el 15 de junio porque han visto que con este pepino, con este plástico, con esta cubierta, pueden atempranar mucho su fecha de Si es que plantación. lo que yo como agricultor, yo estaba pensando en Claro, eso. claro, es que yo desde el primer momento, una de las grandes ventajas que le veía a este material es eso, es que nosotros podemos adelantar los ciclos de cultivo para que si vamos tarde con un pepino, un pimiento y queremos poner alguna primavera, podemos jugar un poco. Ojo, siempre, al final, siempre digo lo mismo. Cada finca es un mundo y cada finca, cada uno sabe cómo funciona. Mm. Entonces, no te estoy diciendo no blanquees. Blanquea menos, pero blanquea con cabeza. Blanquea lo que estamos hablando. En un pimiento con 10 o 15 sacos, tranquilamente, y un Second Sky, tú empiezas perfectamente. ¿Qué es lo que pasa? Que es lo que otra de las grandes ventajas que yo le veo a este material. Yo lo que quiero es ir a perdón que te interrumpa, quiero ir a un cultivo de pimiento de estos que me dices, que antes usaban 40 con 10, 15 sacos, verlo yo. Pues te voy a llevar. Te voy a Vale. llevar. Lo vamos a Está ver. grabado, ¿eh? A Está ver grabado. cuando tengo que cuadrarme con Nico, con el. Quiero verlo porque
Sí, sí, es que la cabeza no explota todo al principio y es que es así, pero yo te puedo decir que esta gente, por ejemplo, los pepinos, Mm, bueno, lo que te estaba diciendo sí, era que cada finca es un mundo, cada finca necesita y hay que tener una cierta coherencia a la hora de trabajar. El manejo de cada finca es el propio agricultor el que lo conoce. Nosotros tenemos una referencia, sabemos lo que podemos hacer. Yo no te voy a decir no blanquees, blanquea menos, blanquea en función de lo que yo te estoy diciendo. Siempre con blanco normal. Yo lo que recomendamos es que sea un blanco que se vaya fácil, no echar ningún pegamento para que, sobre todo para no manchar el plástico, para que no se manche desde el principio, porque al final lo que queremos es luz. Lo que queremos es que nos entre una radiación par lo más limpia posible y cuanto más sucio esté el plástico, pues siempre hay interferencias. Pero hay que conocer muy bien tu finca y el primer año o la primera postura, pues siempre tenemos que estar un poquito más encima y controlar ciertas variables. mm, Pero yo estoy totalmente convencido de que en el momento que el agricultor, que nosotros gracias a Dios tenemos agricultores en Almería, de los más técnicos, aquí hay agricultores que pueden ir a cualquier parte del mundo y pueden dar cátedra en otra agricultura. totalmente. Y hay que estar un poco pendiente de cómo evoluciona el cultivo. Pero más que nada por un poco de precaución y seguridad. Pero yo tengo muy claro que esos 10 o 15 sacos que yo te digo, eso es que lo tengo claro. Porque yo he visto pepinos en primavera sin blanqueo, esos pepinos sin blanqueo en primavera, que la finca de al lado tenés que blanquearla muchísimo más, porque es que si no se comen todas las cabezas se queman todas las cabezas del pepino. Ya. En ese pepino donde teníamos Econ Sky, se echó el 8 de abril, perdón, 2 sacos por hectárea para que la gente estuviera más a gusto debajo en el invernadero en las horas centrales del día. Pero el resto del tiempo no se notaba la temperatura dentro del invernadero. Es más, llovió después de blanquear esa finca, además esa en concreto, además se ve limpia, Sí, sí, estaba el plástico, ya ves. llovió y el agricultor no volvió. O sea, vamos hacia días más largos, con mayor carga radiativa y al final el agricultor dijo, no blanqueo. No blanqueo, no blanqueo, los pepinos se arrancaron el otro día, el 27 de mayo, y esos pepinos ya no han tocado más blanqueo. Flipa. Eh, Es decir, yo, por ejemplo, el otro día, cuando antes de cortar la sandía, se metió estos días fuertes de sol. mm, 4 o 5 días antes le eché nada, no sé si fue un saco o 2 sacos de. Bueno, me dijeron, dice, Germán, se te van a solanar, está subiendo mucho la temperatura, ten cuidado. Y yo no quería blanquear, porque yo sabía que en una semana iba a cortar la sandía y tenía que solarizar y tengo que tener el plástico limpio. mm, Entonces, claro, a lo mejor si aquí hubiese tenido un Second Sky, pues a no, lo mejor digo, no tienes ese mira, me lo problema. ahorro, porque para echarle es que le eché un saco, creo que fue, Mm, a los 5.000 metros. Claro, correcto. es que eso te cambia totalmente el juego. Es que al final estamos hablando de una cosa que, tío, si lo vas sumando, porque claro, el plástico tiene una duración, pues 3, 4 años lo puedo alargar bien, ¿no? Sí, sí, es que ya te digo, partimos de la base de un Indasol Plus 5000 y le metemos la aditivación nueva. Entonces, partimos de un gran material al que le damos. Es como cuando tú tienes un coche y le metes una centralita nueva y le metes 200 caballos al coche. Ya. Pues es una cosa parecida, Claro, yo ¿sabes? lo que me refiero es que al final, porque claro, todo esto al final suma a coste, está claro. Es como hemos estado antes de solarización, los plásticos, porque si lleva más tecnología, más extras como los coches, más te Mm, sube el coste. Claro, en este te sube el coste, pero aquí sí lo ves como reflejado más directamente luego el beneficio a la hora de, pues, coño, si me estás diciendo que puedo alargar más el cultivo, lo puedo incluso adelantar, tío, estamos ganando ahí un tiempo de cosecha bueno, ¿sabes? Porque no sé si Está. afectará en más cosas, pero bueno, si Sí, la sí. planta está más sana y más a gusto, al final. Te puedo Me decir refiero que. que esa inversión extra, que se va compensada, ¿no? Por lo menos en calentamientos de cabeza, porque a mí que me... La tranquilidad. La tranquilidad. A mí que yo esté en mi casa, como tú has dicho, mediados de agosto, con los pimientos recién plantados, y que escucho los truenos ya viniendo allí por Dos Hermanas, por la sierra, zumbando, digo, ¿ahora Uf, qué? uf.
¿ahora qué hacemos? Ya estoy escribiéndole un WhatsApp al blanqueador. Oye, guárdame que yo quiero ser el primero. Y dice, Tú y 50 más. me han escrito, ya tengo 50 en cola. Ahora cómo me gestiono. Yo tengo solo un camión para el blanqueador. Claro. Claro, esto, tío, ya te da una tranquilidad que dices, bueno, no pasa nada, déjame para el último. Claro, no, ¿No? totalmente. Yo por eso te digo lo de la red de seguridad. Esto al final te da un juego y unas posibilidades en ese caso concreto, pero luego todas las ventajas que nosotros le estamos viendo. Mm. Nosotros hemos llegado al punto de buscar el fallo al material. Hemos llegado a ese punto. Mis compañeros y yo hemos estado buscando, venga, a ver, esto hace esto, pero puede salir el problema por aquí. No me está saliendo. Entonces, hemos buscado el fallo Sí, porque hay que ponerlo a y prueba. Antes sí, de sí, sacarlo no. comercial que ponerlo. Claro, es que al final es una inversión grande. eh, el manejo del clima dentro de un invernadero, yo siempre lo he dicho, digo, Cambia mucho. controlar el clima dentro de un invernadero y controlarlo para bien, para mí, es casi el 50% de tu éxito al final de campaña. La nutrición tiene un porcentaje, es una cosa importante. El riego es importante. El control de plagas, todas esas cosas son importantes. Pero si tú no gestionas el clima de la planta, el clima del invernadero bien, mm, las plagas pueden avanzar más si tienes más radiación. Eh, los bioestimulantes o fertilizantes que tú apliques, si la planta está en modo stand-by porque tiene los estomas cerrados, tú le puedes echar, como digo yo, oro molido, que la planta se come lo que puede y lo que le viene bien. Pero si tú tienes la planta con los estomas abiertos, como dijéramos, con la boca abierta esperando que le... Ahí es cuando tú aprovechas de verdad. Ahí es donde hay momentos, los DPVs, que no lo hemos hablado, pero cuando tú tienes sensores y estás viendo los DPV de una finca frente a la otra, o sea, es que te quedas sorprendido porque es que dices, ostras, el DPV de esta finca no sube de 2,5, mientras que esta se te está yendo a 4. Al final el DPV, entre comillas, te mide el estrés que está sufriendo la planta. Claro. Es un parámetro directo de cómo está estresada la planta o de Mm. cómo el invernadero te está estresando la planta. Entonces, estás viendo que los DPV no se están disparando. Entonces, ahí es donde estás viendo grandes beneficios. Pero luego, por ejemplo, tema de enfermedades que No es nosotros... todo. Es que cuando tú controlas ese infrarrojo corto, le estás quitando temperatura al invernadero, se te abre un abanico por debajo de posibilidades que yo todavía he visto muchas palas del abanico, pero me faltan todavía muchas por ver. Y es impresionante. Yo te puedo decir que, además ya lo sabes, que a mí se me llena la boca hablando de Second Sky, porque es que, pero es que yo como técnico de campo he visto tantas cosas en mis años de técnico que ahora con este material, lo que te dije en su día, cambia las reglas del juego, es que cambia el juego, cambia el invernadero lo vemos desde otro punto de vista, pero siempre con un manejo racional. O Sí, sí, sea, sí, sí. tenemos que tener claro que esto no es que lo pongo y ya está. No. Si haces lo mismo que estabas haciendo, seguramente no te dará el resultado que tiene que dar. Te tienes que dejar que te asesoren y que te digan, llámanos, pregúntanos en Sorply. Oye, voy a poner un Second Sky, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo es mi finca? Sí, sino adaptarte Claro, a. hay que Es cambiar las como volver a cosas. estudiar, básicamente, Correcto. en ciertos aspectos, porque ya no puedes jugar igual como No, no, antes. no. Tienes que cambiar. Qué bueno, buah, pues tengo ganas de ver Te eso. llevaré el mes que viene a verlo. Ya vais cerrando, Antonio, que esto ha Sí. sido un poco intenso. Tú que estás muy activo en LinkedIn, estás ahí, vamos, tienes un montón de seguidores, creas posts muy chulos, muy didácticos. Y yo sé que te gusta un poco aquí aventurarte y lanzar un poco cómo va a ir la cosa a futuro. ¿Tú cómo crees? ¿Cómo ves el campo almeriense con todas estas tecnologías que estamos hablando? Que si se con Sky, viene sensorización, que está revolucionando. En fin, tú al final, desde tu perspectiva, vaya, Ujú. que sé que es bastante objetiva y muy válida, porque aparte
tienes mucho conocimiento y experiencia de ello. ¿Cómo ves Almería en los próximos 10 años? Pues desde el punto de vista, volvemos a lo de antes, técnico y lo que es el día a día en el campo de Almería, porque luego ya sabes tú que geopolíticamente la legislación que nos imponen y tal, eso ya nos cambia un poco, Ujú, también nos cambia las reglas del juego y ujú, sobre todo frente a otros mercados. Lo que tenemos que tener muy claro, yo además ya lo he hablado alguna vez y con expertos también del sector, con otros expertos, tenemos que la tecnificación de los invernaderos es básica. O sea, eso tenemos que tener claro que al final siempre decimos una finca o una finca es una empresa, son tu empresa. Entonces, tú en tu empresa siempre vas a optimizar y a que todos los procesos sean lo más óptimos posibles para que tu rendimiento sea el máximo posible. Entonces, tenemos que, con lo que tenemos, no te digo que tengamos que hacer invernaderos high-tech de 8 metros de alto, tipo holandés, no, 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 con los invernaderos tipo raspa y amagado que tenemos, como este, por ejemplo, pues hacer tecnificarlo al máximo. Tecnificarlo, sensorización, Second Sky, ventilaciones, mallas de sombreo, pantallas térmicas. La tecnificación, si nos aprovechamos, tenemos que intentar ver, no parecernos, porque no nos vamos a parecer nunca a Holanda, pero con lo que tenemos y tecnificando un poco más los invernaderos, lo que hemos hablado antes, las bandas automáticas, las telas, o sea, la ventilación automática, cosas de esas que tú tengas la facilidad a lo mejor desde un móvil puedas gestionar tu finca o algunas partes mecánicas de tu finca las puedas gestionar. Yo creo que juntar todas esas tecnologías es lo que nos va a hacer perdurar en el tiempo, en estos 10 años que estamos hablando. Siempre lo decimos, tenemos que comer, todos tenemos que comer, tenemos que alimentar al mundo, pero también tenemos que tener claro que somos muchos productores en el mundo, hay muchos mercados, mucha gente que puede producir, pero nosotros tenemos que y cada vez hay más, ¿eh? claro, claro. Hay que diferenciarse, dar una calidad buena y para dar una calidad buena y una cantidad también buena, tenemos que optimizar los recursos que tenemos, que gracias a Dios estamos en Almería, tenemos la luz del sol, que tenemos, pues, tenemos que limitarla para que con Secon Sky, por ejemplo, pero que si conseguimos que nuestras fincas sean Fórmula 1, nosotros estaremos siempre en la pole. Mm, Estaremos en un punto importante para que el que quiera un producto de calidad nos busque a nosotros, porque sabe que nosotros producimos calidad. mm. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ahondar y seguir en esa línea de optimización de la tecnología pues, a nivel máximo. Todo lo que podamos optimizar, vamos, No, es totalmente. Yo, esencial. yo vi por esa línea también. Lo que pasa es que es verdad que es complicado, porque tú, un agricultor con una finca que plana, que no tiene prácticamente en alguna no tiene ni ventanas, más allá de las bandas y una raspa que se abre y sacan buena rentabilidad, buenas producciones. ¿Tú cómo le dices a lo mejor a esa gente, a esos agricultores, oye, ahora invierten en ciertos sensores, cierta automatización? Pues les cuesta, porque ellos sacan su rendimiento, sacan su producción, sacan sus beneficios. No es tan fácil. Saca los beneficios que él espera. Ya, Pero luego tienes a tu alrededor seguramente tienes a 6 o 7 agricultores que te están adelantando por la derecha. ya, eso sí. Cada uno, que es lícito, porque yo con lo que tengo me aguanto, Ya. pero si tú quieres producir y ser competitivo, porque al final tenemos que ser competitivos, eh, tú no te puedes quedar con un invernadero plano. Tienes que evolucionar, tienes que buscar un invernadero que te optimice tu capacidad de producción. Mm, No te estoy diciendo que te vayas a hacer un high-tech holandés de primera, pero un año una cosa,
es que si ventilación, que si humidificación, un sistema de riego más óptimo, no sé, pero ir evolucionando todos los Ya. años, ir metiendo nuevas tecnologías dentro Sí, del que a los invernadero. beneficios dedique una partida a decir, voy a evolucionar, voy a Claro, mejorar claro. algo. Entonces, si tú tienes un invernadero plano y estás contento con tu rendimiento y con tu historia y con como tú, es lícito, es totalmente lícito. Pero cuando luego te dice, no, yo es que produzco 8 kilos de pimiento, ¿vale? Yo produzco 12. Entonces, Claro. ¿por qué? Pues porque seguramente el proceso está mucho más optimizado. Entonces ahí ya cada uno, eso tiene que cada uno No, no, está mirárselo. claro, no, no, sí, sí. Pero Pero bueno, que... yo lo veo así, es decir, porque lo hablo con agricultores. Yo tengo mi invernadero y lo comparo con otros agricultores que tienen un raspallado amagado y en las mismas condiciones y producen más. Y no solo más, sino más calidad también. Entonces, Correcto. al fin y al cabo es lo que estamos buscando. Ujú. Pues, Antonio, muchas gracias, tío, Nada, por este rato aquí de explicarnos todas digamos, manejos, ¿no? Que estamos en un momento clave. tecnología. Voy a intentar sacar el episodio antes de que no sea tan tarde para solarizar y demás. Pero la verdad que son muchos consejos que a mí me gusta siempre ir recalcándolos cada año o cada cierto tiempo. Ujú. Porque es verdad que luego marcan la diferencia. Y como hemos dicho, ahí en los detalles está la clave, ¿no? Correcto. De ser más productivo, ¿no? Así que nada, tío, te agradezco que te hayas pasado por aquí. Un A ver si en otra placer. ocasión podemos charlar más bien de tipo de manejo, porque sé que te mola ese tema, del tema Sí. de que sigue asesorando, no lo sabía yo que sigue asesorando Sí, a fincas. al final familia y amigos que se aprovechan de ese bagaje de Es normal. antes y bueno, pero que es un placer y además que me encanta el campo, siempre he estado muy pegado al campo y por eso es por lo que por las tardes me voy a fincas de a mis amigos y los Fíjate, en tu visito. tiempo libre ahí Sí, te, también te digo una cosa, luego tienen que echar plásticos de Solplas, o sea, es te que tienes que no les comprar, queda, sí, eso no les está queda claro. otra. Ay, ay. Pero no, ellos encantados, porque Claro, encima saben que están le echando va los bien. mejores materiales del Se fija cuando te mercado. vayan algo no cambia, y es que es normal, Sí, así que yo correcto. igual. Ujú. Pues perfecto, voy a dejar tus redes sociales, bueno, sobre todo LinkedIn, que ahí es donde estás más potente y la gente te puede sacar más chicha en la descripción del episodio. Ajá. Y nada, espero que haya estado gustico, tío. Pues vamos, encantado. Yo me esperaba otra cosa de más nervios, pero que va, yo No, al aquí estamos a final, gusto y ¿qué va? estamos muy Sí, esto es bien. fluir. Sí, Sí, mira, sí. tiene aquí yo una escaleta y me la he saltado, porque no... Hemos empezado. No, pero hemos hablado de todo lo Sí, que yo creo que sí, no hemos más o tocado los... menos Mm, dijimos y la verdad que lo que tú me recomendaste y digo, pues si al final hemos hablado claro. de los beneficios, de lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, básicamente, y de cómo son los materiales. Horita y media de podcast, que yo creo que entra bastante Oh, bien. eso, pues, Mientras que la gente está ahí haciendo su solarización o está ahí dando el riego, va con el coche, da la hora de vacaciones, se puede perfecto, poner el episodio. perfecto. Antonio Esteves, de Solplan, muchísimas gracias, tío, A por pasarte vosotros por siempre. aquí. Nos Vale, vemos en el siguiente. Y ya a la gente que esté escuchando y viendo este episodio, ya sabéis que tenéis que dejar el like, suscribiros, una buena reseña para seguir trayendo gente tan potente como la que tenemos hoy aquí sentado. Nos vemos en el siguiente. Chao, adiós. Let's go.